Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. Hoy en Geografías recorremos las ciudades de Corrientes y Resistencia en el noreste argentino. Descubrimos cómo se desarrollan estas capitales provinciales a orillas del río Paraná. Y analizamos sus diferentes características geográficas, históricas y de vida social. Enfrentadas a ambas márgenes del río Paraná, donde su rumbo tuerce al sur, se encuentran dos grandes ciudades, Resistencia sobre su margen derecha y Corrientes sobre la orilla izquierda. Son las dos ciudades más importantes de la región noreste del país, y desde la construcción del Puente General Belgrano en 1973 están cada vez más unidas. Aunque forman parte de un sistema urbano de algo más de 670.000 habitantes, atravesado por un río, en realidad son dos ciudades con historias, tradiciones y dinámicas sociales muy distintas entre sí. El río Paraná tiene una diferencia apreciable de altitud entre su orilla izquierda, la correntina, y su orilla derecha, la chaqueña. La margen izquierda es alta, con una barranca que hace de barrera a las crecidas del río. Por esta razón, los españoles eligieron este lugar para fundar Corrientes a fines del siglo XVI. La fundación de Corrientes es importante porque se convirtió básicamente en el puntapié inicial del poblamiento de toda la región del nordeste argentino. Según los investigadores, la posición estratégica de Corrientes en la ruta fluvial entre Asunción y Buenos Aires la transformó en un puerto de relativa importancia. Con el tiempo se constituyó en la fuente fundamental de entrada y salida de mercancías, con la que la ciudad en su totalidad se veía siempre aprovisionada, por no tener vías naturales de conexión con el resto del país. Hasta mediados del siglo XIX, Corrientes era la única ciudad de todo el noreste argentino. Bueno, esto es Resistencia. Resistencia es una ciudad que nació junto al río, no al río Paraná, como Corrientes, sino junto al río Negro, que es un afluente del Paraná. Resistencia se fundó en 1878 y desde su origen miró tierra adentro. Resistencia fue o es el pueblo de una colonia agrícola que se formó acá dentro del programa de la Ley de Colonización e Inmigración, lo que permitió radicar un grupo importante de colonos. Las colonias agrícolas, que comenzaron a desarrollarse en el Chaco a fines del siglo XIX alrededor de la producción algodonera, impulsaron el crecimiento de Resistencia. Los agrimensores estaban trazando la cuadrícula de este pueblo y naturalmente también las fracciones que iban a constituir la colonia. Cada poblador tenía acceso o podía tener acceso a un lote dentro de la ciudad y también a una fracción de terreno donde plantar sus cultivos y desarrollarse en su carácter de colono. El papel fundamental de Resistencia fue ser la cabecera del ferrocarril que se extendía hacia el interior, donde se instalaban las colonias agrícolas. Permitió la entrada de las vías hacia el interior y naturalmente fue vital en el proceso de colonización, de la ocupación de las tierras, de la formación de nuevas colonias
y del asentamiento de inmigrantes en este territorio nacional. En 1914, Resistencia contaba con 8.000 pobladores. En 1947, su población había crecido 8 veces y alcanzaba los 64.000 habitantes. Mientras tanto, en el mismo periodo, la ciudad de Corrientes solo había duplicado sus habitantes. A partir de entonces, Corrientes y Resistencia crecieron al mismo ritmo. En 2001 se censaron 360.000 personas en Resistencia y 316.000 en Corrientes. Corrientes es una ciudad tradicional, tranquila, recostada sobre el río Paraná. Su trazado urbano responde al tipo de damero colonial. Una plaza principal con el Cabildo y la iglesia catedral y en su perímetro las casas de los vecinos más importantes de la ciudad. En verdad, Corrientes hoy tiene ya muy pocas casas del periodo colonial por una como renovación total de lo que fue su planta urbana a finales del siglo XIX. El período colonial se extendió hasta mediados del siglo XIX, cuando se impuso el modelo liberal. A partir de entonces, se desarrolló un nuevo estilo arquitectónico de carácter monumental. La característica de esta arquitectura monumental va a estar dado, por un lado, por la escala. Esta arquitectura es de proporciones realmente muy imponentes. Vemos lo que son las carpinterías, ese zócalo que recorre toda la fachada, la definición de su línea municipal. Desde el aspecto arquitectónico, la ciudad de Corrientes es totalmente diferente con respecto a la ciudad de Resistencia. Las diferencias entre ambas ciudades también se ven en otros aspectos de la cultura, como la música. Corrientes, por ejemplo, es la patria del chamamé, un género musical que en esta provincia alcanzó su máximo desarrollo. Fundada en 1878, Resistencia es una ciudad de veredas arboladas y arquitectura moderna, con numerosas obras de arte en las calles y plazas. La llaman la ciudad de las esculturas. Este edificio es la Casa de Gobierno, acá funciona todo el Poder Ejecutivo, se encuentran todos los ministerios. Es un edificio típico de Resistencia, un edificio que fue construido en 1970, un edificio que responde a una construcción moderna. Cada ciudad ha establecido una relación diferente con el río. Mientras que los habitantes de Resistencia viven al río Negro como una amenaza, los correntinos aprovechan estéticamente el Paraná y disfrutan de las actividades recreativas que el río les ofrece. Desde su fundación, Resistencia tuvo que luchar con los desbordes del río Negro. Ahora en este momento estamos en lo que es el dique regulador, que va a funcionar solamente en caso de inundaciones. Para evitar los daños que provocan las inundaciones, se realizan obras y se construyen defensas en las afueras de la ciudad, deteniendo las aguas o haciéndolas pasar del río Negro al río Paraná o defendiendo las crecientes del río Paraná. Las diferencias históricas, geográficas y culturales que mantuvieron a Corrientes y Resistencia separadas durante más de 100 años, comenzaron a superarse hace 3 décadas con la construcción en 1973 del Puente General Belgrano. La relación se hizo mucho más fluida, se hizo mucho más intensa. El correntino empezó a participar de la vida social del chaqueño y el chaqueño empezó a participar de la vida social del correntino. Corrientes se ha transformado para Resistencia, digamos, como en el jardín de su casa, como así también Resistencia se ha transformado para Corrientes en una gran galería comercial. Cada vez son más los que viven en una de las dos ciudades, pero todos los días
atraviesan el puente para trabajar o estudiar en la ciudad vecina. La Universidad del Noreste desempeña un rol fundamental en la integración entre Corrientes y Resistencia. La universidad viene a romper las barreras entre ambas provincias ya mucho antes de una integración física o geográfica. Es una de las pocas universidades del país que conserva una identidad regional más que provincial. La universidad ya en sus inicios, a partir de las distintas facultades, fundamentalmente en la década del 50 y con mayor ímpetu en la década del 60, viene a integrar regionalmente a las sociedades que las componen. En el noreste argentino, enfrentadas a ambas márgenes del río Paraná, se desarrollaron dos ciudades capitales, Resistencia y Corrientes. Desde su nacimiento, Corrientes miró hacia afuera y Resistencia miró hacia adentro. Resistencia es la agricultura y los pequeños colonos. La llaman la ciudad de las esculturas. Corrientes es antigua y mantiene sus tradiciones y costumbres. Es la patria del chamamé. Corrientes y Resistencia son dos ciudades de identidades y tradiciones diferentes que desde la construcción del Puente General Belgrano en 1973 están cada vez más unidas.